¿Se está fraguando definitivamente algo en Venezuela? La pregunta que se hace la comunidad internacional, lo que hasta hace muy pocas semanas eran solamente unos rumores, comienzan a hacer ya versiones concretas. Las primeras versiones ya concretas provienen del círculo más cercano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Dos de ellos, José Obdulio Gaviria, presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia y exasesor presidencial, y el otro es Ernesto Yamjure, columnista y exdiplomático colombiano en Suecia, y bueno, son los que en este momento han revelado todo lo que saben sobre esas reuniones que estarían sosteniendo y planeando los cabecillas del grupo terrorista de las FARC en Caracas, Venezuela. Doctor José Obdulio Gaviria, bienvenido al programa La Noche. Claudia, muy buenas noches. Ernesto Yamjure, bienvenido. Claudia, buenas noches. A José Obdulio un abrazo cordial. ¿Por qué han decidido ustedes revelar esto que saben, esta reunión? Obviamente todo se desata pues después de la captura de Joaquín Pérez Becerra, pero Ernesto Yamjure, ayer nos sorprendió usted en el programa Suma la Noticia cuando con los datos muy precisos decía todo lo que sabía sobre esta reunión. ¿Qué es concretamente lo que buscan esas cabecillas de las FARC en Venezuela? ¿Están en Venezuela? No hay lugar a dudas de que estén en Venezuela, Claudia. Mire, desde noviembre del año pasado en Suecia se están moviendo muchas cosas tendientes a la paz de Colombia. Se trazó un cronograma de acción. ¿Cuál es el objetivo inmediato que tienen las FARC? Lograr una liberación masiva de secuestrados para que la Unión Europea reciba ese gesto como un gesto, perdón la redundancia, humanitario, tendiente a lograr la exclusión de las FARC de la lista de terroristas de la Unión Europea y promover así un diálogo de paz con el gobierno del presidente. ¿Pero quiénes promueven eso? ¿Eso quién lo promueve? ANCOL, por supuesto, ANCOL, lo que significa ¿Las ANCOL, mismas FARC? Pues que son las mismas FARC, que tienen unos círculos de muchísimo poder dentro de la Unión Europea y particularmente en Suecia. Pero ¿cómo tenía usted conocimiento concreto de que el viaje de Joaquín Pérez Becerra, alias Martínez, Alberto Martínez, era para eso, para ir a reunirse, y además desde usted decía nombres propios, decía Timochenko, Iván Márquez, decía Granda y Santrich, cuando también el gobierno colombiano ha dicho que no sabe si Timochenko está o no está, si los cabecillas están o no están, y que tenían versiones de que ya había pasado la frontera hacia Colombia? ¿Por qué usted tiene esa certeza? No hay lugar a dudas de que el señor que capturaron, Joaquín Pérez no iba para Venezuela a veranear, iba a una reunión de alto nivel con sus conmilitones de las FARC. La información que yo tuve, la primera información que tuve hace 3 semanas fue de una fuente mía que vive en Suecia, en Estocolmo, que se mueve en unos círculos de poder bastante interesantes, un periodista, colega nuestro, y me avisó, ojo que en Venezuela va a pasar en los próximos días algo, y pues aquí lo vemos, qué era lo que iba a pasar, una reunión de altísimo nivel para trazar un mapa o una hoja de ruta para lograr la liberación de los secuestrados de aquí a junio. El mes que habían planeado era junio. Pero esta reunión era solo, digamos, las cabecillas de la organización terrorista de las FARC como para planear algo, o ya era con representantes de círculos de la sociedad en Colombia, de los que siempre están impulsando esas cosas. Yo tengo información de que iba a participar solamente los señores de las FARC y obviamente el vocero de ellos en Europa, que es Joaquín Pérez, el director. Estaban coordinando todo, mejor dicho. Es una reunión de coordinación para acordar una hoja de ruta, un cronograma tendiente a que en junio se hiciera la liberación. Quiero preguntarle al exasesor presidencial José Obdulio Gaviria por qué nos alertó también a través de un Twitter sobre esa situación. Y ahora no solamente lo dice usted, lo dice Yamjure, círculos cercanos a Uribe, sino otros círculos, y ya lo vamos a ver. ¿Por qué alertó y cómo supo? Yo fui la primera persona que a nivel mundial anunció la captura del director de ANCOL. ¿Cómo se enteró, si se puede saber, señor exasesor de presidencia? ¿Fuentes colombianas, militares colombianos, fuentes venezolanas? Cuando yo trabajo como periodista y director de un programa, hago lo mismo que usted, Claudia. Me quedo muy calladito. ¿No revela la fuente? No, no quiero molestar a nadie. No, está bien y es respetable. Sí. Entonces hablemos concretamente de lo que usted sabe después o el objetivo que tendría la visita de Joaquín Pérez Becerra en Caracas, Venezuela. ¿A qué iba? ¿Usted tiene la misma información que tiene Ernesto Yamjure? ¿Iba a reunirse con estos cabecillas de las FARC? Alberto Martínez hace parte de la estructura de las FARC. Él es miembro de una comisión internacional, incluso está de cuarto en esa jerarquía. El primero en la jerarquía actual es Iván Márquez, anteriormente era RR, es decir,
Raúl Reyes. Raúl Reyes figuraba como director de ANCOL y Alberto Martínez como editor. Él fue llamado por sus jefes a un sitio en Venezuela donde siempre se movió como Pedro por su casa. Simplemente que las cosas han cambiado y la inteligencia colombiana ha afinado también sus mecanismos y hubo colaboración de organizaciones de inteligencia y de policía internacionales. ¿Cuál era el objetivo de la reunión en Caracas? Yo estoy de acuerdo con la información de Ernesto. Me parece que iba a haber otro show de liberaciones de esas que van haciendo poco a poco, puesto que ANCOL está perdiendo muchísima audiencia. Digo yo está, porque habría que hablar más bien en pasado. Esa agencia ya no tiene página web. Fue cerrada a partir de ayer por orden administrativa en Suecia. Bueno, estamos hablando con ustedes que son del círculo cercano al expresidente Álvaro Uribe, pero porque, bueno, son las personas que se atreven a confirmar y a decir que tienen las versiones sobre esta situación que se estaría presentando en Caracas, Venezuela. Pero no solamente ellos, también el programa La Noche ha tenido fuentes que ha hablado sobre esos espacios posibles de diálogo que se están abriendo allá en Venezuela. Y además, sorprendió mucho que en el programa Suma la Noticia también del canal internacional NTN 24, el exasesor de comisionados de paz, Lázaro Vivero, pues reveló en primicia que detrás de la nueva amistad entre los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos, y de estas demostraciones de buena voluntad, hay un movimiento que pretende la conformación de una comisión de diálogo que busque la liberación de los secuestrados llamados canjeables y que están en manos de ese grupo criminal. En total ya estamos hablando de 16 policías y militares, varios de ellos, recordemos que completan cerca de 13 años en poder de esa organización terrorista en las selvas. Se está hablando muy por debajo de que hay un movimiento muy grande para lograr la liberación de mucha gente. Lo que decía Ernesto Yanguren es cierto. O sea, aquí hay algo detrás de todo esto que hoy me trataron de confirmar incluso a nivel de amistades, de que hay un movimiento para lograr la liberación de mucha gente y esto hace parte de eso. Usted lo pone en un contexto interesante, es decir, se están haciendo favores, el presidente Chávez y el presidente Santos, claro. El caso Maclede es un ejemplo, quiere el presidente Chávez de alguna manera separarse o alejarse de las FARC, limpiar su imagen con los terroristas. ¿Usted cómo lo percibe? Para darle también la palabra a Alberto Schlesinger. Simplemente se está haciendo un movimiento, si se logra, por ejemplo, la liberación de los secuestrados con todo esto que está pasando, porque es que además lo están diciendo que hay que tenerlo en mucho silencio, o sea, es por debajo de la mesa que nadie se entere para que las cosas sean positivas y se logre. Exasesor presidencial y presidente de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, José Obdulio Gaviria. Ahora, si estos señores, si estos cabecillas criminales de las FARC tenían prevista una reunión en aras de la liberación de secuestrados, suponemos que entonces el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pues no tenía ni idea, porque si no, ¿cómo explicarnos que capturó al guerrillero, lo deportó y se lo entregó a Juan Manuel Santos, al presidente de Colombia? Es deseable que eso haya ocurrido y además hay que decirle a los televidentes que el círculo cercano a Chávez está muy dividido a partir de esa captura. El Partido Comunista de Venezuela, particularmente, la Coordinadora Continental Bolivariana, que tiene un poder enorme en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua, y un poco en República Dominicana, comenzaron a presionar. Hubo manifestaciones, por ejemplo, de la resistencia hondureña.